toca, como la palabra del Evangelio de San Juan, capítulo 6. Pero antes, voy a leer en Mateo, capítulo 14. También ahí está la alimentación de los 5.000, que es lo que nos toca. También ahí está la alimentación de los 5.000, que es lo que voy a leer de Juan. Pero antes voy a leerles Mateo 14, en el verso 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Esto se trata de la multitud que comió. Estamos hablando ya de después de la que habrá comido los 5.000. Despedía a la multitud Jesús. Los discípulos salen en la barca, cruzan el mar. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte Jesús. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, estoy hablando de lo que está después de la alimentación del 5.000. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Por qué leo esto? No me interesa tanto como él se lo entiende. Leo esto porque este milagro tan particular parte de la actitud de Pedro. Pedro quiere hacer algo raro. Ve a Jesús y quiere hacer lo que está haciendo Jesús. Y esto llama la atención. Llama la atención porque ¿qué motivó a Pedro? ¿Qué estaba pasando por su cabeza? Y ahora viene lo que vamos a hablar nosotros, que es justamente la alimentación de los 5.000, que es lo previo, anterior a estos hechos, unas horas antes, que podrían darnos una idea de qué pasaba por la cabeza de Pedro cuando se le ocurrió salir a caminar sobre las aguas. Así que yo les invito, vamos a leer ahora sí el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, el lado de la ciudad de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Los evangelios hablan de que los discípulos, con buen criterio, quizás le dicen a Jesús: despedidlos para que vayan a comprar comida.
Jesús mismo les dice, dadle vosotros de comer en los evangelios. O sea, hay versiones distintas y complementarias del mismo hecho en Marcos y en Mateo, que muestran que Jesús mismo los lleva a una situación en la que se ven obligados a darle de comer a una multitud. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho de 15 panes que se va de los pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y bien dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Mandó a los discípulos por la barca y él se fue al monte. ¿Pueden poner el PowerPoint? Yo quiero que imaginemos un poquito, rápidamente, vamos a participar nosotros de la alimentación de los 5.000. 5.000 hombres implica aproximadamente 10.000 personas. Contemos las mujeres y los niños, que se saben un poco más. Una persona reclutada para comer ocupa una superficie en el terreno más o menos medio metro por 1 metro, o 2 metros, 1 metro cuadrado. Poner 45 o 49 personas, o 50 como dice en el Evangelio, recostadas todas juntas, ocupa 7 metros por 7 metros, un cuadrado de 7 por 7. Ahí hay 49 personas. Estos los números son aproximados, no son exactos. Vamos a la otra hoja. Los 10.000 vistos de arriba, con un dron, en aquella época no había, se ven los cuadraditos, son los cuadraditos de 49 personas, casi 5.000 hombres, casi 5.000 mujeres, no se tienen en cuenta los niños, grupos de 7 por 7 metros, 14 por 14 grupos, pasillos de 2 metros entre los grupos. El área completa tiene 124 por 124 metros. Una manzana de una ciudad nuestra son 10.000 personas recostadas en el pasto para darles de comer. Vamos a la otra. Distancias en pesos. La máxima distancia recorrida por cada discípulo en cada viaje con alimentos, 124 metros. Cada discípulo trasladó esa noche unos 1.100 kilos de alimento. Si llevo en cada viaje unos 20 kilos, son en total 55 viajes cada discípulo. No es una carga fácil de llevar 20 kilos, 55 viajes. Es una carga que requiere un esfuerzo importante. O sea, unos 6.800 metros recorrido. La mitad de ese recorrido cargado con 20 kilos. La próxima. Si se pudiesen contar los panes y los peces, si pudiésemos hacer algún tipo de referencia volumétrica, si les gusta, un pescado de 1 kilo tiene un 50% de merma, entre la cabeza, la tripa, las aletas. Estimado medio kilo de pescado por cada adulto. Estimado 0,3 kilos de pan por adulto. El total de pescado son 10.000 kilos, que caben en 10 cestas. Cestas de 1 metro, por 1 metro, por
por 1 metro de profundidad. Si les ponemos acá, una delante de la otra, son 10 metros de largo. Al lado de esas cestas, vamos a poner 10 cestas de pan, iguales, del mismo tamaño, nada más que ellas llevan 3.000 kilos de panes más livianos. Así que eso era lo que necesitaban para alimentar esa cantidad de gente. La existencia era, ¿cuánto dice? Se me borró. 5 panes y 2 peces. Eso era lo que había. Dios usa lo disponible. Acuérdense de esto. Dios usa lo que está disponible. El que está disponible, la que está disponible. La otra. Fe y algo de humor. Cada vez que el discípulo vuelve a buscar comida, ve a Jesús volcando panes y peces desde su canasta a la canasta de él. ¿Cuántas veces lo hace Jesús? A cada discípulo, 55 veces. Jesús vuelca su canasta en total unas 660 veces. Siempre tiene comida esa canasta. Jesús hace juntar los restos. Son 12 cestas llenas, una para cada discípulo. Dios no debe nada. A nadie. Ni siquiera a los discípulos. Digo, si yo estuviese en ese momento, en ese lugar, haciendo la fila, viendo cómo Jesús vuelve, ¿qué pasaría con mi cabeza? ¿Qué pasaría con mis emociones? Ver que Jesús saca comida y comida y comida. ¿Qué me pasaría a mí como persona? El siguiente de los siguientes. La pregunta que yo tengo ahora es: ¿para quién es este milagro? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Para los que asistieron y comieron? ¿O para los discípulos? Los asistentes fueron beneficiados. De hecho, comieron, se llenaron, se saciaron. Los discípulos fueron protagonistas. Y ese es el lugar que el Señor quiere para nosotros. Ese era el lugar que el Señor quería para Pedro. Lo siguiente. A ver, asistentes versus discípulos. Diferencias, similitudes. El asistente dice: ¿qué es esto para tantos? Encuentra una canastita y dice: esto no alcanza para nada. Sentido común. El asistente tiene sentido común. Pero el discípulo dice: debo alimentarlos. Se lo toma como una cuestión personal, un mandato de Dios. El asistente se asusta con el fantasma en el lago. El discípulo camina sobre el agua. Ahí están las diferencias. El asistente tiene una vida ordinaria con sentido común. El sentido común dice que vayan a buscar por los pueblos. Si no van a demasiado. 200 denarios. ¿Quién tendría 200 denarios para comprar comida? El discípulo tiene una vida extraordinaria. No tiene sentido común. Asiste a la iglesia el asistente, pero el discípulo viene a buscar a Dios. La siguiente. El asistente tiene el control de su vida. El discípulo, Dios controla su vida. El asistente sabe del agua de vida, pero el discípulo, el río corre dentro suyo. El asistente es salvo y ha sido sellado por el Espíritu. El discípulo está lleno. El asistente tiene gozo a veces. El discípulo está lleno de gozo. La siguiente. El asistente tiene ánimo y espíritu variable. El discípulo, cuando no está lleno, se pregunta qué está mal en él. El asistente viene a recibir. El discípulo se prepara antes para poder dar.
El asistente, ante el desafío del Señor, dice que no puede. Dice que no puede. Y el discípulo no tiene recursos, pero está dispuesto y obedece. Vamos al siguiente, último. Volvemos a la barca. Todos soportaban el viento, las olas, y remaban. Todos estaban cansados, muy cansados. Todos dudaban cuando vieron a Jesús. Todos se tranquilizaron cuando Jesús les habló. Solo Pedro estaba un paso adelante. ¿Y vos? Esa es la pregunta. ¿Y vos? ¿Entienden lo que pregunto, no? A que nos quedamos cómodos, pero el Señor quiere hablar con nosotros. El Señor estaba queriendo de sus discípulos algo ese día, y el único que lo permitía eso fue Pedro. Pedro entendió. Por eso después Pedro comienza la conversación. Este es un ejemplo, ¿no? Miren, yo les digo la verdad. No es importante si Pedro se hundió porque tenía miedo. Lo importante es que Pedro quiso caminar sobre el agua. Pedro quiso hacer algo imposible. Esa es nuestra misión, hacer cosas imposibles. Tener una vida que no es natural. El Señor bendiga, hermano.